La nieve crujía bajo mis botas al bajar del taxi con la maleta en la mano, el aire helado cortándome los pulmones como si fuera vidrio. Ciudad del Sol no era ajena a los inviernos, pero esta Nochevieja tenía un filo que parecía cortar como navaja. La calle estaba silenciosa salvo por el crujido de las llantas en el aguanieve a lo lejos. El taxista murmuró un rápido «Feliz Año Nuevo», antes de acelerar dejándome sola bajo la tenue luz de un farol. Me ajusté la bufanda al cuello y acomodé el asa de la maleta. A mis 68 años retirada del dojo, aún me creía capaz de manejar sorpresas. Esta noche iba a ser alegre. No había visto a Amalia en meses, no desde el último torneo nacional en Puerto Vallarta, que me mantuvo lejos más de lo planeado. Imaginaba su rostro iluminándose con esa sonrisa suave y juvenil que nunca la abandonó ni siquiera a sus 33 años. Esa esperanza me impulsó a través del frío mientras doblaba hacia su calle. Las casas brillaban con luces colgadas en los aleros y ventanas. Algunas familias aún se movían dentro. Otras preparaban brindis de medianoche con champaña. La casa de Amalia estaba cerca de la esquina más grande que las demás, con ventanas que emitían un resplandor ámbar cálido. Mi pecho se hinchó. Esto era lo que quería llegar sin avisar, ver su sorpresa transformarse en alegría. El pequeño deseo egoísta de una madre. Arrastré la maleta por el sendero nevado, cuando una voz me sobresaltó. «¿Viene a ver a la señorita Amalia?» Me giré. Un niño de unos 10 años envuelto en una chamarra gruesa y gorro de lana estaba junto a la cerca de la casa vecina con un trineo colgando de su mano enguantada. Sus mejillas estaban rojas por el juego. Sí, dije sonriendo a pesar de mis labios entumecidos. «Soy su madre. ¿Sabe si está en casa?» El niño ladeó la cabeza, su aliento formando nubes. Pensé que se había mudado. Hace semanas que no la veo. Mi mamá dijo que la casa ahora es solo para la familia del señor Salvador. Mi estómago se hizo un nudo. «Mudado». Encogió los hombros como si no fuera nada. Luego arrastró su trineo hacia el patio trasero. Me quedé clavada en la nieve, el corazón latiéndome más fuerte que en años. Amalia no había dicho ni una palabra sobre mudarse, ni en nuestra última llamada, ni en sus mensajes. Se suponía que estaría aquí esperando el Año Nuevo con la familia de su esposo. Avancé forzando las ruedas de la maleta por la nieve compacta. El aire se sentía más frío aunque la casa frente a mí ardía de calor. A través de la ventana panorámica ya podía escuchar el leve zumbido de voces, risas, flotando sobre las notas apagadas de una canción en la televisión. Seguro un programa de cuenta regresiva del tipo que Amalia solía ver mientras mordisqueaba galletas sobrantes de Navidad. Me detuve al pie de los escalones del porche. Mi aliento formaba nubes densas. Desde aquí veía el resplandor del fuego, copas de champaña atrapando destellos dorados, figuras moviéndose alrededor de una mesa cargada de comida. Todo parecía tan vivo, tan acogedor, pero el jardín estaba intacto. La nieve amontonada sin caminos despejados, sin huellas hacia el porche. Parecía menos descuido y más borradura, como si nadie esperara que alguien entrara desde afuera. Apreté el asa de la maleta con más fuerza. Mis huesos dolían por el frío, pero la inquietud quemaba más que el hielo. Mi hija tenía que estar adentro. Tenía que estarlo. Y si no lo estaba, descubriría por qué. Levanté la maleta al primer escalón y comencé a subir hacia la puerta, hacia el resplandor dorado que se derramaba por las ventanas sin saber cuán oscuras serían las sombras una vez que cruzara ese umbral. Los escalones del porche crujieron bajo mi peso, mientras subía la maleta arrastrándose detrás como un ancla. Entre más me acercabas a la ventana, más parecía el calor del interior burlarse de mí. Mi aliento empañó el vidrio antes de que pudiera mirar, así que limpié un círculo con la manga de mi abrigo. De inmediato la escena se desplegó. La mesa del comedor se extendía por la sala como un escenario de alfombra roja, cubierta con un mantel bordado con hilos dorados.
Fuentes humeaban con relleno de pan de maíz y pavo asado. Un tazón de ensalada de arándanos brillaba con pasas y trozos de manzana. Botellas de champaña alineaban la encimera, una ya descorchada y medio vacía con burbujas aún espumando en el borde. Las risas rodaban sobre todo fuertes y despreocupadas, como si el mundo exterior no existiera. Mi yerno Salvador estaba cerca de la cabecera de la mesa. Incluso a sus 35 años se comportaba como un muchacho con privilegios, camisa planchada, pero con el cuello abierto, una mano sosteniendo una copa de vino como si fuera parte permanente de él. Dijo algo y toda la mesa estalló en risas. Casi podía escuchar las palabras, aunque el vidrio entre nosotros las suavizaba en ecos apagados. A su lado estaba su padre Ernesto Valdivia. Erguido en una chaqueta impecable, desprendía la autoridad de un hombre que había pasado demasiado tiempo en asientos de juicio, con la barbilla alzada, como si la casa misma le obedeciera. Su esposa Graciela levantó su copa con una sonrisa arrogante, los labios pintados de rojo intenso, los ojos afilados, incluso en su alegría. Más allá, Paloma, la hermana de Salvador, aplaudía mientras sus dos pequeños correteaban alrededor de la mesa. Sus risas agudas se mezclaban con las voces de los adultos, hasta que la sala parecía empapada de ruido. La chimenea ardía en la esquina, las llamas lamiendo alto chispas, saltando como si celebraran con ellos. La televisión en la repisa destellaba letras grandes, cuenta regresiva para la medianoche. Era casi perfecto. Casi. Hasta que mi mirada atrapó la silla vacía. Ahí estaba cerca del centro de la mesa, ligeramente corrida, como si alguien la hubiera ocupado y luego abandonado. Sin platos, sin cubiertos. Solo un hueco en la procesión ordenada de cubiertos gritando en su ausencia. Mi corazón se apretó. Amalia, deberías estar ahí. Ese era su lugar, su sitio legítimo entre ellos. En cambio reían sin ella las voces superponiéndose, el vino fluyendo ajenos, o peor, deliberadamente ciegos. Mi pecho se tensó con algo agudo y desconocido, una mezcla de rabia y temor. Presioné la palma contra el vidrio helado, estabilizándome, intentando respirar a través de la tormenta que crecía dentro de mí. Las palabras del niño resonaron de nuevo. Pensé que se había mudado. Hace semanas que no la veo. Si eso era cierto, ¿por qué nadie parecía llorarla? ¿Por qué nadie miraba hacia la puerta esperando su regreso? El vidrio enfrió mi mano, pero no podía soltarme. Estudié cada uno de sus rostros, la forma en que los labios de Ernesto se curvaban, como si solo su opinión importara, cómo los ojos de Graciela brillaban con superioridad, cómo Salvador bebía con una sonrisita que recordaba a una arrogancia sin freno. Celebraban algo, sí, pero no el Año Nuevo. Su celebración apestaba a triunfo, a victoria, como si se hubieran librado de un inconveniente. De Amalia. La risa de mi hija debería haber sido parte de ese coro. En cambio, el silencio envolvía su ausencia como un sudario. Me aparté de la ventana, mi reflejo mezclándose con la escarcha, el rostro arrugado de una anciana mirándome, la boca firme. Había venido por sorpresa y alegría, pero ahora solo sentía una inquietud que echaba raíces profundas en mi estómago. Alcancé la maleta, la acerqué y di un paso hacia la puerta. Lo que fuera que esperara al otro lado encontraría a mi queja y a mi hija. Y si no estaba dentro, exigiría saber por qué. Aferré la perilla de la puerta lista para abrirla de un tirón, cuando un sonido me detuvo. Era leve, casi perdido en el viento, un gemido suave y frágil, como un pájaro herido. Mi aliento se cortó. Giré la cabeza hacia el extremo del porche donde las sombras se acumulaban bajo los aleros. Ahí, desplomada en una silla de madera cubierta de nieve, estaba Amalia. Su blusa se pegaba húmeda a sus hombros, la tela fina sin protección contra el aire cortante. Sus pies descalzos dentro de unas pantuflas empapadas estaban recogidos bajo ella como si quisiera hacerse lo suficientemente pequeña para desaparecer. Temblaba tan fuerte que sus dientes castañeteaban cada estremecimiento como una puñalada en mi pecho. Amalia
Jadeé tropezando hacia adelante, mi maleta abandonada atrás. Me arrodillé junto a ella presionando mi mano contra su brazo. Su piel estaba helada, rígida como mármol. Sus párpados se abrieron temblorosos al escuchar mi voz. Por un instante su mirada estaba perdida, desenfocada, luego me encontró. ¡Mamá! La palabra apenas salió de sus labios antes de que su cabeza se desplomara contra mi hombro. El pánico me recorrió. Me quité el abrigo de un tirón envolviéndolo con fuerza alrededor de su figura temblorosa. El calor de mi cuerpo se fue con él, pero no me importó. Estaba congelada su respiración superficial, su pulso débil bajo mis dedos. La atraje a mis brazos meciéndola por instinto, susurrando en su cabello. «Te tengo cariño. Ya estoy aquí». Mi voz se quebró, pero forcé firmeza en ella como cuando se raspaba las rodillas de niña. Dentro de la casa las risas crecieron, las copas chocaron. Un grito se alzó mientras la televisión anunciaba el siguiente número en la cuenta regresiva. El sonido me cortó como vidrio. Brindaban con champaña en un resplandor de fuego mientras mi hija estaba exiliada temblando en la noche. La rabia corrió caliente por mis venas, quemando contra el frío. Mis dedos se hundieron en la tela de mi abrigo, mientras la sostenía con más fuerza, furia y miedo entrelazados hasta que apenas podía respirar. Sus pantuflas se deslizaron de sus pies cuando la levanté cayendo en la nieve con un golpe sordo. Le apreté contra mí, sintiendo el peso de su cabeza en mi hombro. Los temblores que sacudían sus huesos. El porche parecía girar mientras retrocedía hacia la puerta, pero mis piernas me llevaban con una fuerza nacida de la furia. Ella gimió de nuevo tan débil que casi lo pierdo. Bajé la oreja y escuché su susurro. «No los dejes». Antes de que sus palabras se disolvieran en un temblor, las lágrimas picaron mis ojos calientes contra el aire helado. Fuera lo que fuera que le habían hecho, fuera cual fuera la crueldad que la forzó a estar aquí afuera, lo descubriría. Nadie menos aún la familia riendo detrás de esa puerta escaparía de rendir cuentas. Planté el pie con fuerza en el umbral, mis brazos aferrados a Amalia, mi mandíbula firme. Si habían elegido dejarla en el frío, yo les traería la tormenta. Y con una patada seca, abrí la puerta de golpe. La puerta chocó contra la pared con un estruendo como trueno. El calor y la luz se derramaron sobre mí, cegándome por un instante tras la oscuridad helada de afuera. Las voces se cortaron a media frase. Las risas murieron en cada lengua. Entré con Amalia en mis brazos, su rostro pálido contra mi hombro, sus labios de un leve tono azul. Una copa se deslizó de la mano de alguien estrellándose contra el piso de madera. El vino salpicó la alfombra como sangre. Los Valdivia estaban congelados su banquete, humeando frente a ellos. La sonrisa pintada de Graciela titubeó su copa temblando. Las cejas de Ernesto se fruncieron en irritación más que en preocupación. La sonrisita de Salvador vaciló su arrogancia momentáneamente, reemplazada por incredulidad. Crucé la sala cada paso pesado mis botas, goteando nieve derretida. Sentí sus ojos arrastrándose sobre mí, una intrusa no invitada, trayendo invierno y furia a su celebración impecable. En la chimenea el fuego rugía lanzando sombras contra las paredes. La televisión seguía gritando la cuenta regresiva, su alegría, un telón de fondo grotesco para el silencio que se tensaba en la sala. 10 minutos para la medianoche, y sin embargo aquí el tiempo se había detenido. Bajé a Amalia al sofá más cercano, envolviendo mi bufanda alrededor de su cuello, ajustando mi abrigo con más fuerza alrededor de su cuerpo. Se movió débilmente, pero sus párpados no se alzaron. Su cuerpo temblaba frágil contra los cojines. Entonces me levanté. Mis puños temblaban ya no por el frío, sino por la tormenta dentro de mí. Me giré para enfrentarlos a todos, al patriarca en la mesa, a la matriarca, aferrando su copa al hijo cuya arrogancia apestaba a privilegio, a la hermana con sus niños mirando con ojos abiertos.
Mi voz rompió el silencio afilada y cortante, cada palabra tallada en la piedra de mi furia. Nunca la volverán a enterrar viva. 6 palabras. Eso fue todo. Cayeron como golpes en la sala, resonando más fuerte que el crepitar del fuego, más que la cuenta regresiva de la televisión. La boca de Graciela se abrió. Luego se cerró. Ernesto ajustó su chaqueta como si el traje pudiera protegerlo de la verdad. Salvador cambió de postura, la ira brillando en sus ojos, pero no salió sonido. Incluso los niños callaron sus risitas sofocadas en un silencio inquieto. Me quedé ahí, el pecho agitado, esperando. Que lo nieguen, pensé. Que se atrevan. Pero nadie se movió. Su banquete seguía humeando, sus copas de champaña burbujeaban olvidadas, y aún así, el brillo del triunfo que había llenado la sala momentos antes se marchitó. Puse una mano en el hombro de Amalia, sintiendo el leve temblor de su respiración. Mi furia se endureció en resolución. Podían mirarme con desprecio, podían tildarme de intrusa, pero ya no podían fingir que el sufrimiento de Amalia no existía. El fuego chisporroteó, enviando una lluvia de chispas hacia arriba. El sonido fue como un punto final, sellando la promesa que había pronunciado en voz alta. Y en ese silencio tenso y ardiente, supe que esta confrontación era solo el comienzo. Graciela fue la primera en reaccionar. Puso su copa con cuidado en la mesa, el líquido rojo aún temblando dentro, y pegó una sonrisa en su rostro tan falsa que me hizo apretar los dientes. «Bueno, Verónica», dijo su voz melosa con una hospitalidad fingida. «¡Qué sorpresa! Si tan solo nos hubieras avisado que venías, habríamos preparado una bienvenida decente. Nos has atrapado justo en medio de nuestro brindis de Año Nuevo». Su tono destilaba condescendencia, como si yo fuera una vecina interrumpiendo una fiesta en el jardín, en lugar de una madre cargando a su hija, medio congelada. Ernesto ni se molestó con palabras. O con Zetsosen se sentó rígido al frente de la mesa, la espalda recta, las manos cruzadas pulcramente frente a él. Sus ojos se encontraron con los míos con la frialdad de un hombre dictando sentencia. No había sorpresa ni culpa, solo irritación, como si yo hubiera roto alguna regla tácita al atreverme a irrumpir en su dominio. Salvador, apoyado en su silla con una botella de vino aún en la mano, soltó una risa corta y sin humor. «Está bien», dijo señalando vagamente hacia Amalia, como si fuera un vaso derramado al que había reaccionado de más. Siempre se pone así cuando quiere atención. «No tenías que armar tanto alboroto, Verónica». Mis uñas se clavaron en mis palmas. «Atención». Mi hija había estado de labios azules en el porche, temblando tan fuerte que pensé que su corazón podría detenerse, y él se atrevía a llamarlo un intento por atención. Alrededor de la mesa los demás invitados se movieron incómodos. Algunos miraron sus copas, otros susurraron detrás de sus manos, pero ninguno se levantó a ayudar. Ni uno ofreció a Amalia una manta o siquiera una mirada amable. Paloma se inclinó hacia sus hijos, susurrando en un tono que claramente quería que yo escuchara. «Su tía solo está siendo dramática otra vez. No le hagan caso». Sus niños rieron, uno de ellos señalando la forma inerte de Amalia en el sofá. Me obligué a no arremeter contra los niños. Solo repetían lo que les habían dado de comer. Eran los adultos su veneno, los que habían dejado a Amalia tirada fuera como basura. Graciela se levantó de su silla alisando el frente de su vestido mientras se acercaba a mí. «No hagamos de esto un espectáculo», dijo suavemente, pero sus ojos eran filosos. «Amalia debió querer un poco de aire fresco. Es delicada, ¿sabes? Siempre lo has sido. Por favor, ven, siéntate, únete. Hay comida de sobra». No hace falta que la cuides con esa cara tan seria. La absurdidad de sus palabras casi me dejó sin aliento. Aire fresco, como si la hipotermia fuera una elección de paseo. Ajusté la bufanda alrededor del cuello de Amalia, ignorando la mano extendida de Graciela. El fuego chasqueó fuerte las chispas, saltando por la chimenea, llenando el silencio que siguió.
Salvador se sirvió otra copa inclinando la botella tan descuidadamente que el vino goteó sobre el mantel. «Se levantará en un minuto», dijo con un encogimiento de hombros. «Sabe cómo montar un show. No dejes que arruine la noche, mamá. Mamá». Lo dijo como un arma recordándome que en esta casa, Amalia, le pertenecía a él y a su familia, no a mí. Me puse de pie, cada músculo de mi cuerpo tenso. Mis ojos barrieron sus rostros pulidos, sus sonrisas arrogantes, su indiferencia calculada. Pensaban que aceptaría esta farsa, que me sentaría en silencio, en su mesa, mientras mi hija se congelaba en el porche. Sé que se equivocaban. Me giré hacia Amalia apartando un mechón húmedo de su frente, y la sentí moverse débilmente bajo mi mano. Sus labios se movieron sin sonido, pero capté la palabra más leve. «Ayuda». Y con ese susurro, el fino velo de cortesía en la sala comenzó a rasgarse. Amalia se movió débilmente en el sofá jalando la bufanda más cerca de sus hombros. Sus párpados temblaron aunque no despertó del todo. Me quedé cerca, una mano descansando en su brazo, deseando que el calor regresara a su cuerpo tembloroso. Al otro lado de la sala los Valdivia retomaron sus asientos como si nada hubiera pasado. La tensión en el aire se había roto, pero en lugar de quebrarlos solo endureció sus rostros. Graciela se inclinó hacia Ernesto, su voz bajando aunque no lo suficiente para que no la escuchara. «Esto es exactamente de lo que te advertí. 4 abortos y todavía anda deprimida como niña. Cualquiera más habría aprendido a aguantar». Mi pecho se apretó. Cada palabra era como ácido vertido sobre heridas que nunca sanaron. Salvador soltó una risa corta pasándose una mano por el cabello. «¿Aguantar? Ni siquiera lo intenta. Siempre fingiendo depresión, encerrándose en su cuarto. Si no fuera por ustedes, la habría mandado a volar hace tiempo». Miré a Amalia. Aunque sus ojos seguían cerrados, una lágrima se escapó por la esquina, deslizándose hasta su cabello. Su cuerpo tembló no por el frío esta vez, sino por una vergüenza tan profunda que atravesaba incluso su sueño frágil. Paloma intervino desde más allá, en la mesa, su voz afilada como cuchillo. «¿Y para qué sirve de todos modos una esposa que no puede darte hijos, que no mantiene la casa, que pasa los días suspirando en almohadas?» La verdad, Salvador ha sido demasiado paciente. Las palabras rebotaron en mí. Mis puños se cerraron fuerte, los nudillos tensándose blancos. Años de disciplina en el dojo me mantuvieron anclada, pero la rabia quemaba cada nervio. Había entrenado a jóvenes luchadores para mantenerse firmes contra matones, para proteger a los más débiles. Y ahora en la casa de mi propia sangre, los matones estaban vestidos de seda y lino tomando champaña, mientras destripaban a mi hija con palabras. Otra voz, la de Ernesto, esta vez baja y autoritaria. «Es una vergüenza para esta familia. Depresión, abortos, excusas, todo. Tiene suerte de que Salvador no la haya echado ya». La sala rió en acuerdo, un coro grotesco de desprecio. Hasta los labios de Graciela se curvaron en una sonrisa arrogante y satisfecha. Amalia se movió de nuevo, un pequeño gemido escapando de su garganta. Sus dedos se aferraron débilmente a la bufanda, como intentando esconderse dentro. Me incliné apartando su cabello susurrando. «No los escuches, mi niña. Ni una de sus palabras es verdad». Pero ella los escuchó, siempre los había escuchado. Cada insulto tallado en su espíritu, cada juicio cruel apretándose a su alrededor como cadenas. Me levanté lentamente, mis puños temblando hasta mis costados. Mis ojos ardían en cada uno de los suyos. Se atrevían a burlarse de su dolor, a reducir sus abortos a meros inconvenientes, su duelo a teatro. Mi mandíbula dolía de contener el grito que arañaba dentro de mí. Atrapé la mirada de Salvador, vi la curva arrogante de sus labios, mientras levantaba su copa en un brindis burlón. Esa sonrisita fue la chispa. El calor subió por mi garganta, la furia rompiendo toda contención. El sonido de la risita arrogante de Salvador rompió algo dentro de mí. Mi mano golpeó la mesa pulida antes de que siquiera me diera cuenta de que me había movido. Los platos temblaron, los cubiertos chocaron contra la porcelana.
Las copas de champaña se tambalearon peligrosamente. Las risas que habían estado creciendo en la sala murieron al instante. Cada ojo se giró hacia mí, algunos abiertos por la sorpresa, otros entrecerrados por la irritación. Mi pulso rugía en mis oídos, pero mi voz salió firme, baja cada palabra arrastrada desde el fuego en mi pecho. «Están aquí sentados», dije barriendo mi mirada por ellos, burlándose de una mujer que ha perdido 4 hijos. 4. Beben, ríen mientras ella tiembla fuera de su puerta como basura dejada en la nieve. Graciela se enderezó su boca curvándose en una sonrisa que no llegaba hasta sus ojos. «Vamos, Verónica, no exageres». «Exagerar». Mi puño se apretó. La cargué yo misma adentro. Su piel estaba helada. Sus labios azules. «Eso no es exageración, Graciela. Eso es crueldad». Salvador se recostó en su silla cruzando los brazos con una sonrisita que regresó como una máscara. «Esta es mi casa», dijo lentamente saboreando cada palabra. «Mis reglas. Si Amalia quiere estar de llorona fuera, es cosa suya. No puedes entrar aquí a mandar cómo manejamos nuestra familia». Su familia. Las palabras quemaron más que el fuego detrás de él. Di un paso más cerca sintiendo el borde de la mesa presionando contra mi cadera. «Es mi hija, mi sangre, y no hablarás de su sufrimiento como si fuera un juego de reglas». Ernesto finalmente se levantó su silla raspando contra el piso de madera con un chirrido lento y deliberado. Ajustó su chaqueta a su porte cargado con la autoridad de un hombre que alguna vez juzgó desde un estrado y esperaba que el mundo le obedeciera. Sus ojos eran acero frío. «Las mujeres que no pueden tener hijos deben aguantar», dijo. Su tono era uniforme, practicado como si estuviera dictando una sentencia. «Así son las cosas. Aguantar la vergüenza, los murmullos, la carga. Ella no lo ha aprendido. Tal vez tú fallaste en enseñarle». Por un momento la sala se desdibujó. Mis puños temblaban a mis costados. Recordé a Amalia de niña aferrándose a mi pierna en el dojo, rogándome que me quedara 1 hora más después de la práctica. Recordé sus años de adolescente cuando pintaba sus sueños en cuadernos, planeando una familia, un hogar cálido. Recordé las noches que pasé lejos entrenando torneos, escuchando su voz quebrarse por teléfono tras cada aborto, sus sollozos destrozándome, mientras le decía que resistiera, que siguiera respirando. Y ahora esta gente que había comido en su mesa, que había usado su bondad como un chal, se atrevía a declarar su vida una lección de resistencia. Me incliné hacia adelante, los nudillos presionados blancos contra la mesa. «Aguantar». Mi voz se quebró, luego se alzó. Ella aguantó la sangre, la pérdida, el vacío. Aguantó su desprecio, sus silencios, sus miradas arrogantes. Ha aguantado más de lo que cualquiera de ustedes cobardes, mimados, jamás sabrá. Un silencio siguió pesado y sofocante. Hasta Paloma dejó de susurrar a sus hijos, su rostro pálido mientras aferraba sus manos. Salvador resopló rompiendo la quietud. «Estás armando un show. Siempre lo haces. ¿Crees que gritar cambiará algo?» «Es débil, Verónica. Débil. Y los débiles no tienen lugar en esta mesa». Me enderecé, el calor inundando mi rostro. Mi corazón martilleaba, pero sostuve su mirada, con toda la fuerza que había construido en décadas de disciplina, de mantenerme firme cuando cada oponente intentaba derribarme. Me giré hacia Amalia, aún acurrucada bajo mi bufanda, temblando pero viva. Me incliné y susurré para que solo ella escuchara, aunque mis ojos seguían fijos en la familia frente a mí. «No eres débil, y nunca volverás a sentarte afuera de su puerta». Luego, alzándome a mi plena estatura, señalé la chimenea brillante, las copas, chocando el banquete extendido. «Esto termina esta noche». Las palabras quedaron suspendidas, cargadas de promesa, mientras el fuego crepitaba, y los Valdivia me miraban su arrogancia, enfrentándose a la tormenta que finalmente había desatado. Los ojos de Ernesto me clavaron donde estaba. No gritó, ni siquiera alzó la voz. Habló con la autoridad tranquila de un hombre acostumbrado a ver a la gente desmoronarse ante él.
«Retrocede», dijo, sus palabras afiladas como el fuego crepitante detrás. «Retrocede, o lo perderás todo». La sala se quedó inmóvil. El fuego siseó en la chimenea, la champaña burbujeaba débilmente, en copas olvidadas, pero nadie se movió. Los labios pintados de Graciela se curvaron con satisfacción, como si hubiera esperado a que su esposo diera la palabra final. Salvador sonrió recostándose más en su silla, seguro de que el peso de la voz de Ernesto Valdivia me silenciaría. Miré al hombre al otro lado de la mesa, su postura regia, su tono medido, su mirada fría. «Retrocede». Las palabras resonaron en mi pecho como una orden destinada a quebrarme. Pero no había sobrevivido 68 años enfrentando luchadores más grandes y fuertes que yo, criando a una hija sola, soportando mis propios arrepentimientos solo para rendirme, porque un rey autoproclamado lo exigía. Me incliné hacia Amalia, ajustando la bufanda con más fuerza alrededor de sus hombros frágiles. Se movió los ojos entreabiertos, los labios temblando, como si quisiera hablar, pero no pudiera. Su piel seguía helada bajo mi toque, su cuerpo demasiado ligero en mis brazos. Me enderecé lentamente, sintiendo cada músculo de mi espalda tensarse con resolución. «Ya le han quitado bastante», dije, mi voz baja pero firme. «No me quitarán a mí también. No retrocederé». Un murmullo recorrió la mesa. Paloma se movió incómoda, aferrando a sus niños más cerca, pero nadie más se atrevió a pesar de hablar. Ernesto entrecerró los ojos, su mandíbula tensándose. «No entiendes a quién estás desafiando», dijo. «Lo entiendo perfectamente», respondí. «Y no me importa». Salvador rió por lo bajo, sacudiendo la cabeza. «¿Crees que puedes entrar aquí como huracán y cambiar las reglas? Esta es mi casa, mi familia. Amalia pertenece aquí. Y si no puede con esto, tal vez no pertenece en absoluto». Las palabras sonaron con tal crueldad que sentí a Amalia estremecerse contra mí, incluso en su estado semiconsciente. Mis manos se apretaron protectoramente alrededor de ella. «Tienes razón en una cosa», dije, girándome hacia la puerta. «No pertenece aquí». «No más». Me agaché. Deslicé un brazo bajo las rodillas de Amalia, el otro detrás de su espalda, y la levanté en mis brazos. Era más pesada de lo que parecía, pero la furia me dio fuerza. Mis botas dejaron huellas húmedas en su alfombra perfecta, nieve y agua fundida empapando las fibras. Graciela murmuró al pasar su voz goteando desdén. «Aire fresco, eso es todo lo que quería. Estás haciendo drama donde no lo hay». Me detuve solo lo suficiente para mirarla a los ojos. «El aire fresco no deja los labios de una mujer azules», dije. «Pero eso ya lo sabes». Su sonrisa pintada titubeó por un instante antes de regresar a su lugar. Empujé la puerta, el aire frío golpeándome como una bofetada. El porche seguía cubierto de nieve silencioso, salvo por el eco lejano de fuegos artificiales, probándose para la medianoche. Detrás de mí la sala permaneció callada, sin pasos, siguiéndome sin disculpas ofrecidas. Solo el leve zumbido de la televisión se filtró por la rendija de la puerta al cerrarla. Amalia se movió débilmente contra mí, su cabeza descansando en mi hombro. Ajusté mi agarre sosteniendo la cerca y bajé a la nieve. Mi maleta seguía donde la dejé, al pie del porche. Tomé el asa con mi mano libre y la arrastré detrás mientras comenzaba a caminar, lentamente, hacia la calle. Cada paso lejos de esa casa brillante se sentía como liberarme de cadenas, aunque el peso de su amenaza se aferraba a mí. La advertencia de Ernesto resonaba en mis oídos: «Retrocede, o lo perderás todo». No retrocedí. Cargué a mi hija en la noche helada, determinada a enfrentar la tormenta que vendría. El taxista no hizo preguntas cuando me metí en el asiento trasero con Amalia en brazos. Solo miró su rostro pálido, luego a mí, y condujo. El silencio en ese viaje era pesado, roto, solo por el zumbido del calentador y el golpe apagado de los fuegos artificiales a lo lejos. La cabeza de Amalia descansaba contra mi pecho, y cada respiración superficial que tomaba era una victoria. Cuando llegamos a mi edificio cerca del centro de entrenamiento,
Los fuegos artificiales eran más fuertes, señalando la hora, acercándose a la medianoche. La cargué por la estrecha escalera, mi maleta, golpeando detrás de mí, y empujé la puerta de mi departamento con el hombro. El calor nos recibió, no de lujo, sino de familiaridad. El radiador siseaba suavemente la lámpara junto al sofá, proyectando un círculo dorado de luz. Mis estantes se hundían con años de libros y carpetas de torneos, fotos de estudiantes congelados a medio golpe y un marco con Amalia de niña en su primer cinturón blanco. No era una mansión, pero era mío. Y por esta noche era seguridad. La puse suavemente en el sofá tomando una manta gruesa del reposabrazos y envolviéndola alrededor de ella. No se resistió solo. Se aferró a la tela con dedos temblorosos. Sus labios se entreabrieron, pero no salieron palabras. «Quédate aquí, cariño», susurré. Me moví rápido a la cocina rebuscando en los gabinetes hasta encontrar el bote de cacao en polvo. Mis manos temblaban mientras vertía leche en una olla, viendo el vapor subir, al calentarse. Recordé cómo solía pedirme cacao después de la práctica con las mejillas encendidas, por los ejercicios el cabello atado en una coleta torcida. Cuando regresé estaba acurrucada, las rodillas pegadas al pecho bajo la manta. Me arrodillé frente a ella ofreciendo la taza. «Toma. Esto ayudará». Sus manos estaban inestables al tomarla, pero se sostuvo mirando el vapor como si guardara las respuestas que no podía pronunciar. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, dejando manchas oscuras en la manta. Me senté a su lado lo bastante cerca para sentir el frío aún pegado a su piel. Quería exigir la verdad, preguntar por qué la habían dejado afuera, por qué no me llamó antes, pero las palabras se atascaron en mi garganta. No necesitaba preguntas, necesitaba espacio. Así que dejé que el silencio se extendiera roto, solo por algún sollozo ocasional, y el crujido lejano de los fuegos artificiales afuera. La medianoche llegó y se fue. Sin cuenta regresiva, sin brindis, solo el suave sonido de mi hija tomando cacao entre lágrimas. Tomé su mano cubriéndola con la mía. Su agarre se apretó al instante como si temiera que yo también desapareciera. Me incliné más cerca apoyando mi frente suavemente contra su sien. «Estás a salvo aquí», murmuré. «Nadie te tocará. No esta noche, nunca más si puedo evitarlo». Sus hombros temblaron y se giró hacia mí sofocando un sollozo contra mi manga. La abracé meciéndola lentamente, mis propias lágrimas cayendo en su cabello. Los Valdivia podían quedarse con su gran mesa, su fuego brillante, sus brindis vacíos. Yo tenía esta pequeña sala, este sofá gastado, y a mi hija viva en mis brazos. Era suficiente. Por ahora. Pero incluso mientras susurraba promesas, sabía que la seguridad era frágil. La advertencia de Ernesto resonaba en mi cabeza como un tamborazo. Retrocede o lo perderás todo. Y mientras Amalia finalmente se sumía en un sueño inquieto contra mí, entendí que esta batalla apenas comenzaba. La noche pasó en fragmentos. Amalia entrando y saliendo de un sueño ligero, yo cabeceando erguida con su peso contra mi hombro. Por la mañana la pálida luz del invierno se coló por las persianas, cortando rayas estrechas en la alfombra gastada. Me moví rígida, cada músculo adolorido, pero su mano seguía aferrando la mía, como si incluso en sueños temiera quedarse sola. Cuando finalmente abrió los ojos, no había alivio en ellos, solo una resignación opaca, como si hubiera despertado en la misma pesadilla en la que se durmió. Se sentó lentamente aferrando la manta alrededor de sus hombros. Fui a la cocina y regresé con pan tostado y té poniendo el plato en la mesa baja. Lo miró luego a mí, sus labios temblando, antes de susurrar: «No lo merezco». Mi corazón se partió en dos. «Amalia, no digas eso». Sus ojos se llenaron. «Es lo que dicen, que no merezco bondad, ni comida, ni a ti». Me deslicé al sofá junto a ella envolviéndola con mi brazo. «Están equivocados. Siempre lo han estado». Por un momento se apoyó en mí en silencio. Luego las palabras salieron en tropel, cada una cruda afilada.
Habló de noches encerrada en su cuarto mientras las risas subían desde abajo, de las pullas susurradas de Graciela, débil, inútil, estéril, de los juicios de Ernesto disfrazados de sabiduría, recordándole que era afortunada de ser tolerada, del desprecio de Salvador alto y cortante, culpándola por cada tropiezo, cada pena. Pensé que si me quedaba callada si hacía todo lo que querían, tal vez cambiaría, dijo la voz temblando. Pero nunca cambió. Solo encontraron nuevas formas de recordarme que no soy nada. Acaricié su cabello, cada confesión perforándome más profundo que la anterior. Pero entonces dudó tragando fuerte como si la siguiente verdad fuera demasiado pesada para soltar. Mamá susurró casi ahogándose con la palabra «el dinero que enviaste». Nunca lo vi. Mi cuerpo se puso rígido. «¿Qué quieres decir?» Su mirada cayó a su regazo. Salvador lo tomó. Cada transferencia. Me dijo que apenas ayudabas, que habías elegido tu carrera antes que a mí. Me mostró los estados de cuenta con su nombre, dijo que era prueba. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Quería creer que te importaba, pero él me hizo dudar. Y cuando pregunté, dijo que si lo amaba dejaría de mendigar. Así que dejé de hacerlo. Por un largo momento la sala giró. Todos esos años ahorrando, enviando cheques de premios, estipendios de entrenadora, incluso parte de mi pensión creyendo que el dinero estaba amortiguando su vida. Y todo este tiempo Salvador lo había desviado torciendo la verdad en otra cadena alrededor de su cuello. Me obligué a respirar aunque la rabia palpitaba en mis sienes. Amalia, escúchame. Cada peso que envié fue para ti. Nunca te di la espalda. Él nos robó a las dos, pero no puede robar esto. Puse su mano en mi pecho estabilizando sus dedos temblorosos contra mi latido. Esto nunca lo tomará. Sus sollozos se profundizaron, pero ahora había alivio en ellos, como si parte del veneno finalmente se hubiera drenado. Se aferró a mí susurrando disculpas que no eran suyas para dar. La abracé más fuerte meciéndola suavemente hasta que la tormenta pasó. Cuando se calmó, sentí su respiración más lenta, más firme que la noche anterior. Mi propia furia, sin embargo, solo se agudizó. Salvador había robado dinero, dignidad, confianza. Y si pensaba que esos robos quedarían sin respuesta, no me conocía en absoluto. La noche siguiente el departamento estaba en calma, el tipo de calma que presiona las costillas. Amalia se había dormido de nuevo acurrucada en el sofá con la manta, hasta la barbilla. Me senté en la mesa de la cocina con papeles esparcidos frente a mí. Recibos bancarios, transferencias, copias de mensajes que había guardado a lo largo de los años. Mi pluma flotaba sobre la página anotando, conectando hilos, mi enojo afilándose en resolución. Entonces lo escuché, un leve rasguño en la puerta como papel deslizándose contra madera. Me congelé escuchando. El sonido vino de nuevo y luego silencio. Lentamente me levanté y crucé la sala. Un sobre yacía en el piso, su borde aún atrapado bajo el marco. Sin golpes, sin pasos, alejándose por el pasillo. Solo el zumbido suave del radiador y el murmullo apagado de la ciudad más allá. Me agaché para recogerlo. El papel era grueso, del tipo usado para invitaciones o documentos legales. Mi estómago se tensó al abrirlo. Dentro había una sola hoja sin membrete, sin firma, solo palabras garabateadas con trazos apresurados. «Ríndete, o acabará como ella». Mi aliento se detuvo. Lo leí 2 o 3 veces, pero el mensaje no cambió. Mi agarre arrugó las esquinas del papel. «¡Mamá!». La voz de Amalia llegó suavemente desde el sofá somnolienta. Frotó sus ojos aún pesados por el sueño. «No es nada», dije rápido deslizando la nota bajo la pila de recibos. Forcé una sonrisa, pero ella vio la tensión en mi mandíbula y frunció el ceño. Antes de que pudiera preguntar de nuevo, le traje un vaso de agua guiándola de vuelta al descanso. Estaba demasiado frágil para esto, demasiado cruda. Yo lo cargaría. Cuando volvió a dormirse, regresé a la mesa y estudié la nota. Las letras eran desiguales, afiladas en los bordes, como si hubieran sido escritas con prisa o miedo. Y entonces un reconocimiento me pinchó.
Había visto esta letra antes, no en registros familiares, no en la escritura arrogante de Salvador. Pertenecía a alguien más. Busqué en mi memoria y vino una lista de compras clavada en el refrigerador de Amalia el año pasado, escrita por la ama de llaves de los Valdivia, la señora Cárdenas. Había estado con ellos casi una década, una mujer callada que hablaba poco y siempre parecía mantener la cabeza baja. Los mismos bucles irregulares en la G, la misma inclinación en la R. ¿Por qué ella? ¿Por qué una ama de llaves entregaría tal amenaza? A menos que no fuera por elección. A menos que alguien hubiera forzado su mano como habían silenciado a Amalia. Me recosté mirando la nota como si pudiera dar más respuestas. El radiador siseó. Afuera una bocina de auto sonó, luego se desvaneció en la noche. Dentro el único sonido era la respiración irregular de Amalia, frágil y superficial. Doblé la nota con cuidado, deslizándola en una carpeta con el resto de la evidencia que había comenzado a recolectar. Mi pulso aún martilleaba, pero la claridad se alzó sobre el miedo. Si pensaban que la intimidación me haría retroceder, habían calculado mal. Miré a mi hija dormida bajo la manta, su rostro pálido contra la almohada. Había sido silenciada demasiado tiempo. Y ahora otras como la señora Cárdenas estaban atrapadas en la misma jaula. Esto ya no era solo por proteger a Amalia. Era por arrastrar cada crueldad oculta a la luz. Durante días viví entre el sofá donde Amalia yacía envuelta en mantas y la mesa de la cocina que se había convertido en mi puesto de mando. Papeles se esparcían por su superficie, recibos bancarios, con mi letra garabateada en las líneas de memo, correos, que imprimí hace años, notas de aliento, que envié a Amalia con cada transferencia. Evidencia de la mano firme de una madre torcida por Salvador, en algo invisible. Junto a ellos apilé las copias de sus registros médicos. Fechas, diagnósticos, 4 confirmaciones clínicas de aborto espontáneo. Notas de médicos describiendo su frágil estado mental, su necesidad de apoyo. Cada línea era una cuchilla. Cada página prueba de que no había imaginado el dolor que le acusaban de fingir. Amalia me miraba a veces, sus ojos hinchados de llanto, pero llenos de algo nuevo. Algo entre miedo y esperanza. ¿Importará?, preguntó una noche su voz débil, mientras trazaba el borde de su taza de té. Gente como ellos siempre gana. Ganan cuando nadie pelea, le dije. Quería sonar segura, pero incluso para mí las palabras estaban cargadas de duda. Acababa de terminar de ordenar otra carpeta cuando un golpe me sobresaltó. Firme, medido, no el rasguño tímido de un sobre. Abrí la puerta y encontré a un hombre en uniforme alto, de hombros anchos, su gorra bajo el brazo. Su rostro se iluminó al verme. Entrenadora Verónica. Me tomó un momento, pero luego el recuerdo afloró. Un chico que se unió a mi clase de taekwondo. A los 12 flaco y tímido, siempre ansioso por quedarse después de la práctica. Ahora estaba en mi puerta convertido en hombre. Sebastián Rivas, dije suavemente. Casi no te reconocí. Sonrió, aunque su gesto titubeó cuando su mirada pasó por mí, hacia Amalia acurrucada en el sofá. Su mandíbula se tensó. Escuché lo que pasó. Algo de eso. Las noticias corren. Bajó la voz. No estás a salvo enfrentándolo sola. Puedo ayudar. Lo dejé pasar. Quitó su abrigo y por un momento el aroma del aire invernal llenó el departamento. Se sentó en la mesa, sus ojos escaneando las pilas de documentos. ¿Has estado recolectando?, preguntó. Todo lo que puedo. Cada recibo, cada registro. Necesito pruebas lo bastante fuertes para cortar sus mentiras. Asintió. Necesitarás más. Testigos. Y yo puedo ser uno. Te vi esa noche. Vi a Amalia congelándose en el porche. Sé lo que hicieron. Las palabras tenían peso. Por primera vez, sentí un hilo de alivio. Sebastián, si testificas lo haré, dijo firmemente cortándome. Pero te advierto, Ernesto aún tiene contactos en los tribunales. Intentarán desacreditarte, torcer todo. Tienes que estar lista para pelear. Miré a Amalia. Se había girado hacia nosotros escuchando, aunque sus ojos estaban enrojecidos.
La voz de Sebastián se suavizó. Señorita Amalia, ya no tienes que tener miedo. Si van por ti, también tendrán que pasar por mí. Sus labios temblaron, pero dio un pequeño asentimiento. Vi un destello de algo que no había visto en ella en meses. Una chispa frágil pero real. Pasamos las siguientes horas revisando los papeles juntos. Sebastián ayudó hasta a organizar, aconsejando qué registros resistirían en la corte, qué transferencias podían rastrearse. Ofreció contactar colegas discretamente, gente no ligada hasta los Valdivia. Cada plan afianzaba mi resolución. Cuando finalmente se levantó para irse, tomó mi mano con las suyas como un estudiante que alguna vez se inclinó ante su maestra. Entrenadora, me enseñaste a nunca retroceder, incluso cuando el oponente era más grande, más malo, más fuerte. Ahora déjame estar a tu lado. Sentí lágrimas picar mis ojos. Apreté su mano con fuerza. Gracias, Sebastián. Por no olvidar. Tras su partida cerré la puerta y me apoyé en ella, el corazón latiendo fuerte. Por primera vez desde esa noche sentí el peso comenzar a cambiar. No mucho, no suficiente, pero lo bastante para creer que esta pelea no era solo mía. Regresé a la mesa deslizando la nota amenazante en la carpeta junto a los recibos y registros. La evidencia se apilaba más alta. La verdad tomaba forma. Y pronto sabía tendría que enfrentar la luz de un tribunal. El juzgado olía a lustre y polvo, el tipo de aire estéril que hacía que respirar pareciera trabajo. La mano de Amalia apretaba la mía tan fuerte que mis nudillos dolían, pero no me solté. Sus pasos eran titubeantes, sus hombros encorvados como si el peso de cada insulto susurrado en la mesa de los Valdivia aún presionara su espalda. Dentro de la sala del tribunal, los Valdivia ya habían tomado sus asientos. Salvador estaba de pie alto en un traje gris, el cabello peinado hacia atrás, la viva imagen de un hombre que creía haber ganado. Cuando sus ojos encontraron los míos, sonrió y ajustó su corbata como recordándome que yo era una intrusa aquí. Ernesto estaba a su lado, lento en sus movimientos, pero afilado en su mirada como un general, inspeccionando un campo de batalla. Graciela se sentaba erguida, los labios rojos curvados en una leve sonrisa que hablaba de victoria antes de que se dijera la primera palabra. Paloma susurraba a sus hijos en la fila de atrás, lanzando miradas de reojo que destilaban desdén. Amalia se hundió en su asiento junto a mí, su rostro pálido. Me incliné cerca. Mantente firme, cariño. Tenemos la verdad. Pero la verdad, pronto aprendería, no siempre era suficiente. Nuestro abogado Javier se levantó y presentó la evidencia, transferencias bancarias, registros médicos, el testimonio de Sebastián, quien describió lo que vio en Nochevieja. Sus palabras eran firmes, su postura sólida, pero vi la expresión impasible del juez y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Entonces, la defensa llamó a su testigo. Una mujer que conocía bien, la señora Torres, la vecina de enfrente. Mi corazón dio un pequeño salto de alivio. Una vez me había dicho que escuchó a Amalia llorando afuera tarde en la noche, que se preocupó, pero temió involucrarse. Pensé que su voz finalmente rompería el silencio. Juraron su testimonio, sus ojos moviéndose nerviosamente por la sala. Sonreí levemente intentando darle valor. Me miró, luego apartó la vista rápido. El abogado defensor preguntó si alguna vez había presenciado a los Valdivia maltratando a Amalia. Dudó, sus manos retorciéndose en su regazo. Por un momento pensé que diría la verdad. Luego sus labios se abrieron y mi estómago cayó. No dijo, la voz delgada pero audible. Nunca los vi tratarla mal. Amalia era callada, sí, pero pensé que solo era tímida. Nunca vi nada que sugiriera abuso. Un jadeo se me escapó antes de que pudiera detenerlo. Amalia se tensó a mi lado, sus uñas clavándose en mi palma. Javier se levantó en protesta, recordando a la corte su declaración anterior. Pero el abogado defensor solo extendió las manos y dijo con calma. Quizá estaba equivocada entonces. Ahora se ha aclarado. La señora Torres mantuvo los ojos fijos en el suelo. No volvió a mirarme.
El juez asintió y continuó como si la traición no significara más que una línea tachada de una lista. Pero vi cómo Ernesto se recostó en su silla, la satisfacción destellando en su expresión. Supe qué había pasado. La habían comprado. O amenazado. Tal vez ambas cosas. La realización me golpeó como un puñetazo al pecho. Los testigos podían doblegarse, la verdad reformarse. Cada página que había reunido, cada registro, podía torcerse de la misma manera si suficiente poder presionaba sobre ellos. Los hombros de Amalia se hundieron, su cabeza bajando. La abracé susurrando ferozmente. «No lo creas. Está asustada, eso es todo». Seguimos peleando. Pero incluso al decirlo sentí el suelo moverse bajo mis pies. Los Valdivia habían convertido una voz de verdad en silencio. Y si podían silenciar una... ¿cuántas más? El aire en el tribunal se había espesado. Amalia estaba hundida a mi lado, sus manos apretadas tan fuerte en su regazo, que los nudillos se pusieron blancos. Tras la traición de la señora Torres, su fe parecía marchitarse por minutos. Mantuve mi brazo alrededor de sus hombros, pero incluso mi fuerza se sentía como un hilo estirado demasiado. Javier aclaró su garganta y señaló a Sebastián para que avanzara. Mi pecho se hinchó con un destello de esperanza. Sebastián se movió con pasos firmes, el uniforme impecable, la barbilla alzada. Saludó al juez. Luego juró su testimonio. Su voz tenía un peso que llenó la sala. «Estaba ahí», dijo con firmeza. «En Nochevieja vi a Amalia Valdivia sentada afuera, en un clima helado, sin abrigo, sin manta. Temblaba tan fuerte que pensé que colapsaría. Su madre llegó y la cargó adentro. Y escuché lo que los Valdivia dijeron. Jadeos recorrieron la galería. La sonrisita de Salvador titubeó por un instante. Graciela se movió en su asiento, sus labios tensándose. Javier asintió a Sebastián. «Díganle a la corte cómo lo sabe». Sebastián metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña grabadora. La puso con cuidado en la barandilla. «Porque lo grabé. Sabía que nadie creería de otra manera. Capturé sus palabras esa noche». Un murmullo creció entre los espectadores. Sentí a Amalia moverse contra mí, su cabeza alzándose, los ojos brillando, con una esperanza repentina. Apreté su mano. Por fin pensé. Por fin escucharían la crueldad desenmascarada. Javier presionó el botón. El crujido metálico llenó la sala, luego surgieron voces afiladas, burlonas innegables. El tono arrastrado de Graciela. 4 abortos y todavía anda deprimida. La risa de Salvador, siempre fingiendo depresión, encerrándose. El tono profundo de Ernesto. Las mujeres que no pueden tener hijos deben aguantar. Cada palabra me cortó de nuevo, pero esta vez la corte también las escuchó. Murmullos se esparcieron. Alguien susurró: «Dios mío». Pero antes de que la grabación terminara, el abogado defensor se puso de pie de un salto. «¡Objeción!». Su voz restalló como látigo. «Esta evidencia es inadmisible. Fue grabada sin consentimiento en una residencia privada. Viola la ley de privacidad estatal». El mazo del juez golpeó 2 veces. «Orden. Objeción sostenida». Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué solté antes de que Javier tomara mi brazo? El tono del juez era plano, casi aburrido. La grabación no puede considerarse. Que se elimine del registro. La galería estalló, algunos en protesta, otros en risas smug de los Valdivia. Graciela se recostó, su sonrisa regresando como una máscara reajustada. Salvador ajustó sus gemelos, la sonrisita, deslizándose de nuevo en su lugar. Ernesto solo cruzó las manos y me miró calmado, sabiendo. Amalia se marchitó a mi lado, su chispa breve apagada. Sus hombros se hundieron y giró el rostro como si no pudiera soportar ver las paredes cerrándose de nuevo. La mandíbula de Sebastián se tensó. Intentó hablar de nuevo, pero el juez lo cortó. Su testimonio sobre lo que presenció personalmente puede permanecer oficial. La grabación no. Continúe. Javier siguió adelante, pero el golpe había caído demasiado profundo.
El jurado evitó mis ojos. El juez se recostó con una expresión que me recordaba a Ernesto, distante, controlada tal vez, incluso influenciada. Me senté rígida, los puños presionados contra mis rodillas, viendo a Amalia encogerse en sí misma. Mi hija, que ya había soportado tanto, estaba siendo borrada frente a mí por segunda vez. Los Valdivia tenían dinero, influencia, conexiones. Ahora incluso, la verdad cruda e innegable había sido descartada con un golpe de mazo. Sebastián regresó a su asiento, los hombros pesados. Me dio una mirada disculpa en sus ojos, pero negué con la cabeza. No era su culpa, era de ellos. Cuando la sesión se suspendió para un receso, Graciela se inclinó sobre la mesa, lo bastante cerca para que captara su susurro. «No puedes ganar, Verónica. No aquí». Apreté los puños más fuerte, forzándome a no reaccionar, porque en el fondo temía que tuviera razón. Para el final de esa semana, el juzgado se sentía menos como un lugar de justicia y más como un escenario construido para la humillación. Adentro los Valdivia se sentaban pulidos y arrogantes, mientras cada moción que nuestro abogado presentaba era rechazada como si estuviera predeterminada. Pero afuera algo inesperado comenzó a moverse. Todo empezó con una foto Amalia aferrándose al brazo de Sebastián tras su testimonio, su rostro surcado de lágrimas, su postura firme protectora. Alguien en la galería capturó el momento y en horas se esparció en línea. El pie de foto decía: «Cuando la corte ignora el abuso, la compasión habla más fuerte». Al día siguiente un clip de video emergió, las palabras burlonas de Graciela capturadas en la grabación de Sebastián, filtradas a pesar de estar prohibidas como evidencia. 4 abortos y todavía anda deprimida. El clip se esparció como fuego en las redes sociales. Los comentarios llovieron, voces enojadas alzándose contra los Valdivia. Monstruos con perlas y corbatas. Valdivia. Corrupción. Protejan a Amalia. Expóngalos. Amalia vio el torrente de apoyo en mi teléfono, y las lágrimas brotaron de nuevo, pero eran diferentes esta vez. Susurró: «Me creen». Por primera vez en meses sus palabras llevaban un rastro de esperanza. Los medios locales lo tomaron después. Programas de entrevistas debatieron la ética del fallo, artículos de opinión. Cuestionaron la neutralidad del juez. Reporteros se reunían fuera del juzgado, micrófonos listos gritando preguntas, mientras los Valdivia entraban cada mañana. Graciela mantenía la barbilla alta, pero su sonrisa pintada titubeaba bajo el aluvión. Salvador empujaba a través de la multitud con arrogancia intacta, aunque noté el tic en su mandíbula cada vez que alguien gritaba abusador. El golpe más grande vino cuando un periódico nacional publicó un titular: «Exjuez Ernesto Valdivia, acusado de proteger a su hijo en caso de abuso». El artículo detallaba sus décadas en el estrado, sus lazos persistentes con el sistema legal de Ciudad del Sol y los murmullos repentinos sobre favores intercambiados a puertas cerradas. Para cuando regresamos a la siguiente audiencia, la reputación de Ernesto, antes intocable, estaba resquebrajándose. Manifestantes se reunían afuera con pancartas que decían «Justicia para Amalia» y «Fin al silencio Valdivia». Sus cánticos se filtraban por las puertas del juzgado, débiles pero constantes, como un tamborazo que no esperábamos escuchar. Adentro la expresión del juez era más tensa, menos desdeñosa. Por primera vez vi inquietud destellar en el rostro de Salvador, cuando miró a la galería llena de extraños cuyos ojos ardían con juicio, no contra Amalia, sino contra él. Me incliné cerca de mi hija y susurré: «¿Los escuchas?». Sus labios temblaron, pero asintió. Sí, no era la ley lo que le daba fuerza, eran las voces alzándose afuera más fuertes cada día, negándose a dejar que su historia fuera enterrada. Y supe entonces que la fortaleza de los Valdivia comenzaba a desmoronarse. Las batallas en el tribunal dejaron sus cicatrices,
Pero los días que siguieron trajeron una lucha distinta, silenciosa, tierna y más difícil hasta a su manera. Observé a Amalia comenzar el lento proceso de reconstruirse, no en el estrado, sino en una pequeña oficina a 2 calles del río, bajo el cuidado de la doctora Lorena Salazar. La oficina de la doctora Salazar no se parecía en nada al juzgado estéril. Olía ligeramente a manzanilla y papel viejo, las paredes llenas de estantes con libros y plantas verdes que suavizaban los bordes de la sala. Tenía una voz como lluvia constante, gentil y persistente, y cuando guiaba a Amalia al sillón frente a ella, lo hacía con una bondad que no pedía nada a cambio. Las primeras sesiones fueron mayormente silencio. Amalia se sentaba acurrucada, los ojos fijos en su regazo, los dedos anudados en sus mangas. La doctora Salazar no la apresuraba. Dejaba que los silencios se extendieran, rompiéndolos solo con preguntas pequeñas y pacientes o palabras de aliento. Lentamente, Amalia comenzó a responder. Una palabra aquí, una frase allá. Eventualmente la presa comenzó a romperse. Habló del ridículo que había soportado, las risas crueles, la forma en que la voz de Salvador la había vaciado por dentro. Admitió cómo había creído su veneno, que era débil, inútil, indigna de amor. La doctora Salazar nunca se inmutó. Escuchaba sintiendo, a veces anotando algo, pero siempre manteniendo sus ojos fijos en los de Amalia, como anclándola en la verdad. Estaba siendo escuchada. Fuera de esas sesiones la sanación era aún más lenta. Algunos días Amalia no podía dejar el sofá, el agotamiento pesándola. Otros días me sorprendía preparando té o tarareando distraídamente mientras doblaba la manta bajo la que dormía. Cada pequeño acto era una victoria. Sebastián visitaba a menudo, aunque siempre llegaba con la cautela de quien pisa terreno frágil. A veces traía flores, otras veces pasteles de una panadería cerca de la estación. Una vez trajo un cuaderno pequeño encuadernado en azul pálido. Para tus pensamientos, dijo, colocándolo suavemente en la mesa. Amalia trazó la portada con dedos temblorosos, pero no dijo nada. La mañana siguiente encontré una página medio llena con palabras en su letra desigual. Nunca pedía demasiado de ella. Solo se sentaba tomando té con nosotras, su presencia firme. Cuando hablaba era para recordarle a Amalia que no era invisible. «Has sobrevivido más de lo que muchos podrían soportar», le dijo una noche. «Eso no es debilidad, es prueba de tu fuerza». Fue durante una de esas noches tranquilas, después de que la doctora Salazar había empujado suavemente a Amalia a enfrentar sus miedos más profundos, que finalmente susurró las palabras que me rompieron. Sentada en el sofá, las manos apretadas alrededor de la taza de cacao que Sebastián había traído, dijo suavemente: «Tal vez nunca sea madre». El silencio que siguió fue pesado. Su voz se quebró bajo el peso y giró el rostro como si estuviera avergonzada. Mi garganta ardía, pero antes de que pudiera responder, Sebastián se inclinó hacia adelante. Su voz era firme, baja, segura. «Tú eres suficiente». El aliento de Amalia se cortó. Parpadeó rápido, las lágrimas brotando antes de derramarse. Por un largo momento solo lo miró, como si no pudiera creer que alguien pudiera decir tal cosa sin condiciones. Luego se rompió los sollozos, subiendo desde su pecho sofocados, mientras hundía su rostro en mi hombro. Sebastián no se acercó más, no presionó. Solo se quedó ahí, las manos cruzadas, su mirada cálida e inquebrantable. Y por primera vez en meses sentí que algo se aflojaba dentro de mí. La oscuridad no se había ido, pero los primeros brotes verdes de algo vivo comenzaban a empujar a través. Para cuando la primavera llegó a Ciudad del Sol, la ciudad parecía haber tomado un respiro profundo, tras contenerlo todo el invierno. La nieve se había derretido de las banquetas, dejando pequeños arroyos que brillaban bajo el sol. Tulipanes florecían en las macetas de la plaza principal, sus colores audaces como banderas. Amalia caminaba a mi lado, un suéter ligero sobre los hombros, su paso sin prisa, pero ya no arrastrándose como antes.
Los vendedores habían montado puestos en la plaza sus mesas apiladas con pasteles dulces, nueces confitadas y vasos de papel humeando café. El olor a masa frita flotaba en el aire atrayéndonos hacia un puesto, donde un joven de la edad de Amalia vendía churros envueltos en conos de papel. Compré 2 y Amalia tomó el suyo con una pequeña risa, limpiando azúcar de sus dedos antes de probar el primer bocado. Fue el sonido lo que me detuvo. No la risa en sí, sino su facilidad. Una sonrisa leve y sin esfuerzo cruzó su rostro, la primera en meses, que no cargaba tristeza en los bordes. Masticó lentamente los ojos brillantes bajo la luz del sol. «Había olvidado lo buenos que son», dijo lamiendo azúcar de su pulgar. «Siempre me los pedías cada vez que veníamos aquí», le recordé. «Decías que sabían a Navidad incluso en julio». Su sonrisa se quedó y se apoyó en mí por un momento, mientras nos sentábamos en una banca cerca de la fuente. Las familias bullían a nuestro alrededor, niños chapoteando en el agua fría, parejas paseando de la mano. Por primera vez Amalia no se encogió ante el ruido. Observaba callada pero firme su mirada suave, en lugar de distante. Sebastián apareció desde el otro lado de la plaza cargando una bolsa de papel. Saludó mientras se acercaba, su sonrisa abierta y amable. Empezaron sin mí, bromeó. Sacó unos panecillos aún calientes del horno y los puso entre nosotras. Amalia se sonrojó levemente limpiando azúcar de su suéter. Compartimos comida hasta que la luz se desvaneció en la tarde. Por primera vez la risa llegó fácil, no forzada ni frágil, sino real. Dejé que el sonido me empapara un bálsamo sobre cada herida que los Valdivia habían tallado. Cuando regresamos a casa, el departamento estaba lleno del resplandor dorado del atardecer. Amalia fue directo a su cuarto con su cuaderno, el que Sebastián le había dado, y yo me quedé en la mesa de la cocina. El cajón a mi lado estaba ligeramente abierto, su borde de madera suavizado por años de uso. Lo abrí y miré la pequeña colección de llaves que alguna vez guardé. Llaves de lugares que ya no tenían mi confianza, llaves que ya no necesitaba. Una por una me había deshecho de ellas, hasta que solo quedó una llave de repuesto. La levanté en mi palma fría y ligera, y la giré lentamente entre mis dedos. Una llave no era nada por sí misma. Solo valía por la puerta que podía abrir y la persona a la que admitía. Cerré mi mano alrededor de ella y sentí el peso de mi elección. Luego la puse de vuelta en el cajón, acomodándola con cuidado bajo una pila de papeles doblados. Cerré el cajón suavemente, el sonido final, pero no pesado. «Para el amor que toque con respeto», susurré. El departamento estaba silencioso salvo por el leve rasguño de la pluma de Amalia en el cuarto de al lado. Afuera la ciudad bullía con vida, pero en nuestro pequeño hogar había paz frágil, preciosa ganada. Y supe que la llave esperaría paciente hasta que llegara el toque correcto. Cuando el respeto finalmente toque, ¿lo saboreas sola o abres la puerta al mundo?